Genial, perfecto, muy bien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este webinar de hoy, empezando por tener en cuenta pues la situación que, como sabéis, pues muchos de vosotros, nuestra sede está en la ciudad de Valencia y seguro que os han llegado un poco las imágenes de lo que hemos vivido en los últimos días. Bueno, pues em, tengo que empezar con todas las personas que solidariamente han estado colaborando, y yo sé que hasta desde el corazón, y los que se han desplazado con ayuda a la zona bueno, más devastada por la climatología y la situación que hemos tenido. Así que por todos los solidarios, que hemos visto que sí que hay gente muy buena en el mundo, cosa que nos llena el corazón, y por las personas que han perdido su vida, pues un sincero pues, condolencia para todas las familias y desde nuevo, con todo nuestro cariño y nuestro amor, aquí estamos nuevamente con vosotros para acompañaros en nuestro trabajo, que es la terapia, el trabajo, el desarrollo personal y bueno, pues el camino de vida, ¿no? El conocernos un poquito más y que eso nos sirva para acompañar a otros en este proceso. Así que me tenéis nuevamente a mí y a mi compañero Kiko con vosotros, con este nuevo webinar para tocar un tema que yo creo que es muy interesante, puesto que pronto viajaremos a la Ciudad de México para ofrecer el curso de sobrepeso emocional con hipnosis clínica. Entonces me hizo esta propuesta Kiko, que él sí ha estado un poco más cerca de esas poblaciones devastadas por la inundación, y aún así aquí está con nosotros, se lo agradezco, acompañándonos. Y me hizo la propuesta de vayamos a hacer un webinar para los chicos, que hay algunos que están pendientes de conocer un poquito más sobre el tema, para ver si se unen bueno, a este curso que dará inicio en una semana, poco más. Bueno, pues dicho esto y con vuestro permiso, para quienes no me conozcan, soy Noelia Bonifacio, mucho gusto, un placer, soy psicóloga especializada en el campo de la psicosomática. Hay pocas psicólogas especializadas en psicosomática clínica y en hipnosis clínica. Bueno, yo soy ese grupo de excepción dentro de este campo de profesión. Es por ello que vengo a presentaros una mirada diferente del sobrepeso, ¿no? Porque seguro que si entráis en literatura, en documentales, os ponéis en buscadores, pues siempre os van a decir lo importante que es mantener la boca cerrada a la hora de comer, y también el de hacer dieta, y la tercera pata, hacer ejercicio. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando eso no es suficiente? Que es la gran mayoría de las veces cuando la persona dice, Noelia, estoy cansada de hacer dietas, estoy cansada de ejercicio físico, para mí es durísimo poder llevarlo a cabo, hago todo lo que puedo para, para tener mi propia rutina, y sin embargo hay algo que eh, se me hace como cuesta arriba, o a lo mejor, pongamos un ejemplo, tenemos a dos personas que comiendo exactamente lo mismo, una engorda y la otra no. Bueno, pues es ahí donde hoy vamos a hablar de un aspecto que yo diría que sería como uno de los principales. Hay dos que son principales en el tema del sobrepeso, porque el sobrepeso es multifactorial. Eso significa que son varios los conflictos que pueden llegar a programar un sobrepeso. De hecho, el sobrepeso, no creáis que una desprogramación del sobrepeso se hace de un día para otro, porque tiene pues, como muchas teclas de un piano, y cada uno pues tiene una que afinar, y así que tenemos que buscar de todas las que hay cuál es el que tenemos que ajustar. Bueno, hoy vamos a ver una de esas piezas. Por eso el tema de hoy pues es el conflicto de la carencia asociado al sobrepeso, pero un sobrepeso emocional, porque ¿qué no es emocional? Decidme, chicos, ¿qué os parece que no es emocional? O sea, imaginaros un ser humano sin emociones. Sería como un extraterrestre en este planeta, ¿no?
andaría pues a base de poco más. O sea, nos movemos por emociones, elegimos por emociones, amamos por emociones. Las emociones son la vela de nuestro barco. Si no fuera por ellas, ¿qué sería de nosotros? Así que no podemos obviarlas, ¿eh? Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, pues cualquier cuestión que nos ocupe en nuestro día a día, más si queremos ser acompañantes de otras personas que quieren lograr su objetivo y necesitan de una mano que pueda tenderla y pues andar en conjunto. Y eso es lo que somos los terapeutas, ¿no? Somos ese acompañamiento íntegro, emocional, que la persona necesita y todos hemos necesitado en algún momento de nuestra vida. Y nos vamos a centrar en este campo, en el sobrepeso. Con vuestro permiso, voy a hacer primero una pequeña presentación, ¿de acuerdo? Podéis escribir cosas en el chat, puesto que Kiko estará un poco supervisando vuestros mensajes. Y cuando termine esta pequeña presentación, pues ya quien quiera puede preguntar, dudas o todo lo que tengáis. A mí me gusta que los talleres, pues los webinars, sean también interactivos porque siempre aporto algo de información que, bueno, relevante o importante que de normal pues no se suele dar. Así que vamos a aprender un poquito más, si os parece, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con la presentación y luego responderemos todas las dudas y preguntas que con gusto me ofrecéis. Muy bien, pues vamos allá. Voy a dejar mi presentación abierta y la voy a compartir. Aquí la tenemos. Muy bien. Decidme, por favor, Kiko, se ve bien, ¿verdad? ¿Me confirmas que no te veo? Se ve bien. Vale, estupendo, estupendo, muy bien. Bueno, pues a ver si me aparece el cursor y puedo mover. No me aparece el cursor. Bueno, pues no pasa nada. Quería mover porque me tapa media pantalla, pero no pasa nada. Voy a trabajar así. Bueno, pues vamos allá. El conflicto de carencia. ¿Qué hay detrás del sobrepeso? Como ya os he comentado, el sobrepeso es multifactorial. ¿Qué significa eso? Significa que así como otras cuestiones que podamos trabajar en nuestra vida personal o como terapeutas o como trabajo de desarrollo personal, hay veces que está muy claro asociar el conflicto con el síntoma o la enfermedad. En este caso, como os he dicho, el sobrepeso tiene varias cuestiones que son importantes a tener en cuenta. Una de ellas, y no menos importante, es la carencia. Bueno, yo creo que ahí con el plato y los cubiertos, con el plato vacío, nos dice muchísimo de ello. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Fijaros aquí que nos pone que el aumento mundial del sobrepeso está siendo pues algo que ya se habla incluso de pandemia. O sea, cuando ya estamos diciendo pandemia es porque ya estamos hablando pues de algo que no es que se dé solamente en algunos países esporádicos, sino que ya se está viendo que cada vez se está incrementando más. Bueno, como este curso que ofrezco en poco más de una semana es en Ciudad de México, pues voy a dar datos de México. Eso no significa que otros países no estén involucrados también, ¿vale? Fijaros que dice que un reciente informe de la Federación Mundial de Obesidad revela que la cantidad de personas con sobrepeso y obesidad en todo el mundo aumentará, fijaros, dramáticamente en los próximos años y que México es uno de los países más afectados. Según el reporte, si las tendencias actuales continúan, más de un 50% de la población mundial tendrá sobrepeso u obesidad para el año 2035. No estamos tan lejos de ahí, ¿eh? Estamos ya terminando el 24, un poco más de 10 años, estamos ahí. Un 50% de la población es mucho. ¿Mm? También he querido poner esta gráfica de España. Atlas es una empresa de encuesta sobre obesidad muy conocida que nos da como valores, fijaros, el incremento paulatino de los hombres. De hecho, en España hay más sobrepeso en hombres que en mujeres, teniendo en cuenta de base que partimos que la mujer ya solamente biológicamente y por naturaleza tiene más grasa que el hombre.
¿de acuerdo? Pero fijaros que aquí en España tenemos una prevalencia superior del hombre sobre la mujer y está incrementándose. Luego también los niños y los jóvenes. Bueno, ahí tenéis ese resultado. Y ahora estamos viendo el de México. Fijaros que si vemos los valores del porcentaje de obesidad en España, si el varón estaba entre el 30, casi 43, aquí el varón lo tenemos por debajo de la mujer, entre 30, casi 30, sí, 43. Y sin embargo, la mujer es la que ya tiene cifras muy superiores, casi llegando al 50% de obesidad, ¿eh? En el caso de la mujer. Muy bien, pues siguiendo con ello, ver cómo comenta que la obesidad, como resultado, dice que la obesidad es un problema creciente en todo el mundo y México está particularmente en riesgo. Es importante tomar medidas para abordar la obesidad a nivel global y local para reducir su impacto en la salud pública y en la economía. Sí. Y en esto a mí se me plantea una pregunta que me gustaría que después alguno de vosotros, más perspicaz, se lance a responderme. Fijaros, si realmente conocemos todas las dietas, quizás alguno de vosotros es nutriólogo o nutricionista, ¿no? Que es lo mismo, pero con diferentes terminaciones. Y dice, bueno, pues es que las dietas se conocen, ¿no? Y hacemos una dieta muy exacta para la persona, pero hay veces que funciona, hay veces que no funciona. Incluso yo creo que muchos de vosotros sabéis perfectamente lo que es una comida saludable de lo que no es una comida saludable, ¿verdad que sí? Eso creo que tampoco necesitamos mucha escuela para saber elegir a la hora de hacer nuestra compra. La cuestión es que muchas veces lo que elige no es nuestro consciente, porque yo sé que no es saludable para mí, Noelia, pero hay como un impulso que no puedo controlar a la hora de la ingesta, o a lo mejor es que engordo sin necesidad de comer mucho, que tampoco comprendo el porqué. Bueno, pues si conocemos las dietas, sabemos cuáles son los alimentos que nos hacen bien y sabemos que efectivamente el ejercicio es importante, pero que, bueno, tampoco podemos estar haciendo ejercicio las 12 horas del día, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Algo no está funcionando, porque si se están incrementando tanto las cifras, tendremos que ahondar en otras parcelas que a día de hoy no se están contemplando. Y por eso os he invitado a este webinar de hoy. Hablamos de grasa, pero no es correcto hablar de grasa. Realmente, en la medicina deberíamos hablar, bueno, hablo de medicina por términos más técnicos, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros perfectamente también en lugar de grasa podemos hablar de tejido adiposo. Es así, es ese tipo de tejido que tenemos todos en el cuerpo desde que nacemos y que es importante, ¿eh? Si no tuviéramos tejido adiposo en nuestro cuerpo, moriríamos. Entonces es fundamental porque tiene su función. Sin embargo, ese tejido está formado por un conjunto de células, se llama adipocitos, de ahí tejido adiposo, de sus células adipocitos, que contienen grasa y que se distribuyen en el cuerpo adquiriendo diversas funciones. ¿De acuerdo? Entonces, la grasa se distribuye en todo el cuerpo y hay zonas donde tenemos más, otras zonas donde tenemos menos. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero siendo conscientes que el tejido adiposo es importante porque tiene diferentes funciones. Los adipocitos, fijaros, esas células que os muestro ahí en la imagen. Pone que son células que básicamente apenas, mirad, voy a permitir salir para volver a entrar ahora. A ver, segundito, disculpadme, es que así os pongo para poderos ver mejor. Ah, sí, exacto. Vale. Bueno, os estaba comentando las células adipocito. Dice, básicamente, apenas tienen dentro, bueno, quiere decir que las células poseen en su interior un núcleo rodeado, como si fuera como una isla, como podéis observar en esa imagen, por grandísimas cantidades de grasa. Los tipos dependen tanto de las características de la célula
que los compone, como de su distribución y su localización, y pueden ser blancos, pardos o beige. ¿Qué significa eso? Eso significa que, a ver, un segundo, vale, me está fallando el internet. Mm, A ver, un segundito. Y así vuelvo a entrar y seguro que ahora me va genial. Exacto. Nos habíamos quedado aquí, disculpadme. Bueno, solamente es a modo representativo para que tengáis en cuenta que son unas células que contienen en su interior pues esa grasa, esa cantidad de grasa, y que existen diferentes tipos, como son los adipocitos blancos, los pardos y los beige. Los blancos, los adipocitos que se conocen como blancos, son los acumuladores de energía, es decir, que son células grandes con un núcleo muy pequeño que están absolutamente rellenas de grasa, por eso de ahí ese color que se dice blanco. Es el depósito de energía por excelencia que tenemos en nuestro organismo, es el combustible cuando necesitamos pues, un gasto inmediato. ¿eh? Este es fácil de quemar si hacemos ejercicio físico, porque es ese combustible. Por eso le digo que es el acumulador de energía. Es decir, cuando el cuerpo necesita energía, pues ahí tenemos los adipocitos blancos. Y luego tenemos los pardos y los beige, que ambos en realidad tienen una función que se conoce como termogénesis, es decir, que dan calor en el cuerpo. Las personas que tienen más tejido adiposo son personas que sostienen mejor el calor que personas delgadas que no tienen mucho tejido adiposo, pues sufren más el frío. Por eso pues juega pues, un papel muy importante en la regulación y en el control de la temperatura corporal. La grasa tiene diferentes funciones. Es una energía rápida, es también pues, un activador de temperatura y también pues, protege nuestro cuerpo ante lesiones, golpes. Por ejemplo, una persona que tenga pues, también más tejido adiposo, pues sus órganos también están más protegidos que si hay poca capa. Entonces tiene una función protectora, tiene una función termorreguladora y luego tiene una función también energética en el cuerpo. Bueno, hablamos de dos tipos de grasa fundamentalmente. Una grasa que se conoce como grasa dura, que es la visceral, es una grasa que se acumula en el abdomen, en los espacios en los que está el órgano, rodeados por los órganos del abdomen. Y bueno, esta es la grasa que se conoce como una grasa que da problemas, principalmente es la que más preocupa porque aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares y de sufrir un hígado graso. Entonces, las personas que vemos con un abdomen voluminoso, tanto en hombres como mujeres, pues ya sabemos que aloja mucha grasa visceral, aunque no es algo que se vea a simple vista, sino que hay formas de calcular la cantidad de grasa que la persona pueda estar acumulando en su vientre. Bueno, pues esa grasa realmente es la que trae problemas cardiovasculares y de hígado graso después y es la que tanto preocupa. Luego tenemos otra que es la grasa blanda o también conocida como grasa subcutánea. Esta se suele acumular en diferentes partes del cuerpo. Es menos perjudicial que la otra y es más fácil de eliminar que la otra. La otra suele ser más difícil de eliminar, cuesta más para poder hacer ese gasto de grasa visceral, pues cuesta un poquito más que esta grasa subcutánea. ¿eh? Bueno, este tipo de grasa blanda la vamos a encontrar principalmente en lo que es caderas, glúteos, en la mujer o en el hombre. Bien, dicho esto, yo creo que ya hemos hecho como un panorama explicando el tejido adiposo, la grasa, cómo es, así a un modo un poco genérico, pero es importante que lo conozcamos para saber qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Bien, estamos en el conflicto de carencia. Carencia se conoce como esa falta, esa ausencia de algo, ¿no? Una persona vive una carencia y puede ser una carencia perfectamente, una carencia en todos los sentidos. La indigencia, yo creo que es la mayor de las carencias en nuestra
realidad actual, en nuestro presente. Son personas que viven de la indigencia, de la limosna, que no saben qué van a poder comer mañana, que no tienen una despensa como tengamos la mayoría de nosotros, que podamos ir al supermercado y elegir el alimento que queramos, ¿verdad? Esto es una forma de carencia, que viven estas personas. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando vemos a los indigentes en la calle, pues muchos no están delgados. Dices, uy, ¿cómo puede estar esta persona como llena, hinchada? Bueno, estamos en el sobrepeso, con lo cual algo tendrá que ver. La carencia es la pobreza, es la ausencia de alimentos, es el comer de una manera muy reducida y muy desabastecida, ¿eh? Alimentos con muy pocos nutrientes y con muchísima escasez. Esto pues también sería una cuestión que debemos tener en consideración y que va a influir en el sobrepeso. Fijaros que la pobreza pues también está aumentando, el riesgo de pobreza en muchos de los países. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar que a nivel europeo, pues España nos queda muy boyante, porque por delante solo está Grecia e Italia, con lo cual, pues el aumento, el porcentaje de pobreza en España, pues también habría que tenerlo en consideración, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, aquí os muestro pues, la medición de la pobreza en 2020 en los Estados Unidos de México, donde nos pone que hay un porcentaje bastante elevado de pobreza en sí. Luego ya podemos ver en verde, ahí nos muestra la pobreza extrema. Luego ya estaríamos hablando de carencias sociales, de vulnerabilidad de ingresos o no pobres, no vulnerables, que ya sería el resto, ¿de acuerdo? Más o menos para tener una mirada amplia, pero que sí que podemos observar en carencias sociales bajo, fijaros cómo más o menos cómo se van incrementando muchos de ellos, sobre todo en el último que pone acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En 2020 vemos que va aumentando de manera exponencial. Vale. Otra forma de afecto que debemos también de tener en cuenta es la falta de afecto emocional afectiva. También es una falta de afecto. Fijaros que estaríamos con esa necesidad de llenar, de nutrir nuestro alimento emocional, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrazados, queridos, amados y nos sentimos como llenos, ¿verdad? Sin embargo, cuando no tenemos ese afecto con nuestros seres queridos, pues esa carencia también tiene una influencia en nosotros que puede llegar a ser un vacío tan fuerte como la falta de alimento, la falta de nutrición, la falta de atención. Así que también es un tema que debemos tener en cuenta, y considerar. Luego tenemos los desastres mundiales, las guerras, las inundaciones, los huracanes, los tornados, los terremotos, que inesperadamente pueden dejar a un barrio, a una ciudad, a una población, a un país entero en una situación precaria, inesperada, en la que no sabemos cómo enfrentar ni sabemos con la incertidumbre cuándo va a pasar, ¿eh? Así que esto pues también lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué tipos de programaciones relacionadas con la carencia vamos a tener en cuenta? La primera programación que debemos ver está en el transgeneracional. Si observamos en nuestra historia, independientemente del país en el que os hayáis conectado, y bienvenidos a todos, ¿eh? De diferentes países, del que estéis ahora mismo acompañándonos, seguro que habéis tenido un pasado, donde han habido guerras, han habido, bueno, situaciones como os muestro aquí. Por ejemplo, en Europa hemos tenido el genocidio, las guerras mundiales, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en todos los países, la falta de comida,
la inanición. Ahí podemos observar niños prácticamente esqueléticos, delgados. Bueno, pues estos pueden ser muchos de los abuelos y bisabuelos de pacientes con los que hoy o mañana podéis estar trabajando el sobrepeso con ellos, ¿eh? Y porque haya sucedido en su linaje familiar, eso no quiere decir que no tenga una influencia directa en nosotros. Así que la primera mirada que debemos hacer es mirar si hubo carencia en nuestros antepasados, porque la influencia y los programas que traemos epigenéticos nos van a llevar a tener más o menos sobrepeso. Luego tenemos otro transgeneracional, que son las guerras civiles que puede vivir el propio país en su interior, revueltas y las migraciones. ¿Cuántas personas tuvieron que dejar su país, su hogar, ir a otros lugares donde seguramente pues, no eran aceptados o eran rechazados, donde tuvieron que empezar pues a labrar su futuro, con niños, embarazadas? Pues es esa incertidumbre a la que yo me refiero, que seguro llevamos en nuestro transgeneracional. Tampoco debemos obviar el embarazo. Fijaros, dice, un gran porcentaje de los problemas de peso en los hijos son producto de madres que en el embarazo tuvieron dietas desequilibradas, ricas en grasa. Esto lo señala Patricia Ostrowski, académica y directora del Instituto de Investigación Biomédica de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Fijaros, incluso que nuestra madre haya tenido un desequilibrio en la alimentación va a tener un impacto en el futuro hijo, ¿eh? Esto ya se sabe y está comprobado. Y otra cuestión importante, la alimentación de la madre. Dice, en un experimento con conejos europeos, los científicos alimentaron a madres gestantes con una dieta alta en carbohidratos y grasas y baja en proteínas. Aunque las crías tuvieron una dieta de control, ganaron más peso a lo largo del tiempo, resultando de una madre con sobrepeso. Quiere decir que esas madres que no tuvieron gestantes una buena alimentación, esos hijos acabaron desarrollando con el tiempo sobrepeso. Interesante, ¿verdad? Y luego tenemos que tener en cuenta la historia de la persona, ¿eh? Si la persona ha tenido momentos en su vida de pérdida económica, por falta de trabajo, por separaciones, por ruinas, por despidos, por embargos, cualquier situación que pueda haber llevado a la persona en algún momento de su vida a la carencia real o afectiva, va a programar a lo largo del tiempo, conforme vaya aumentando en edad, pues más o menos sobrepeso, ¿eh? Eso también vendrá, según el conflicto, la prevalencia que haya tenido a nivel psíquico en la persona. Bueno, a mí me gusta decir, en este caso, cuando hablo de la grasa, me gusta hablar de mochila, ¿no? El organismo cuando come gasta primero los hidratos de carbono. Es decir, imaginaos que estamos ahora comiendo, lo primero que haría nuestro organismo es gastar el carbohidrato, ¿eh? Luego utilizarán las proteínas y por último las grasas, que comemos. Que si comemos más de lo que gastamos, pues todo lo sobrante de calorías se va a convertir en grasa y se va a almacenar en nuestro cuerpo. Bueno. Pero el que comamos más o comamos menos es un programa que inconscientemente nos va a llevar una tendencia. De ahí que haya gente que coma más y no pueda detener su saciedad, o a veces también hayan deseos voraces de la comida, o a lo mejor pues el metabolismo no haga que gastemos aquello que comemos y se convierta fácilmente en grasa. Pero para que tengáis en cuenta que este es un poco el proceso que lleva el cuerpo, ¿eh? Y aquello que no gasta, aquello que acumula, sabiendo que las grasas es lo último. O sea, yo pienso que como las grasas es lo que más le cuesta digerir, pues tenemos un estómago un poco perezoso, chicos. Entonces lo que hace es voy a gastar lo que es más fácil de digerir y lo otro lo reservo. Y como sé que es una mochila que me puedo llevar detrás, pues perfecto.
Así es, fijaros en esta chica que lleva una mochila detrás, pues eso es la gente que tiene sobrepeso. Imaginaros cargando día tras día pues ese exceso de tejido adiposo en el cuerpo. ¿Eh? No es fácil para ellos. Yo sé que muchos pues desearían abandonar esa mochila y lo han intentado con esfuerzo, pero hay algo más que se les resiste. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hace que coma la persona más sabiendo que se quiere controlar? O haciendo dietas en las que cuando abandona la dieta tiene el efecto rebote y gana más peso. Es como si hubiese un programa dentro en el que siempre tengan que estar pues restringiendo esa comida y luego aumentando. Al final ya la persona pues desiste porque ya no puede más. El sobrepeso en realidad es una protección frente a situaciones de carencia vividas por la persona en su cronología, en su etapa gestante o incluso por sus antepasados. Porque si los padres tuvieron un desequilibrio alimenticio, los hijos van a copiar también pues, esa forma de alimentarse. Muy bien. La localización de la grasa la podemos tener en diferentes partes. Esta que veis aquí, fijaros que la figura es exactamente igual, ¿eh? Lo único que cambia es ese exceso de grasa visceral que la persona ha ido acumulando en su vientre. Pero la grasa se puede acumular tanto en brazos, en cuello, en abdomen, glúteos, piernas, como distribuida en todo el cuerpo. Esto es algo que en el curso vamos a aprender qué es lo que pasa si la grasa está localizada en una parte muy concreta del cuerpo, porque también nos va a dar una información a la cual debemos de tener en consideración cuando trabajemos en terapia. Bueno, pues ya sabemos que es carencia, ya hemos visto situaciones de carencia que puede estar atravesando la persona y aquí os muestro con esta diapositiva que esa falta o esa privación de alimento puede ser real o figurado. Puede ser un alimento en el cual yo mañana abro mi nevera o mi despensa y me encuentre que no tengo nada para comer, o puedo vivir un desastre medioambiental o una guerra y encontrarme con un desabastecimiento de alimentos y no tener recursos para poder alimentar a la familia. O puede ser figurado. Eso también quiero que lo tengáis en cuenta. La carencia que habrá detrás del sobrepeso también será una carencia figurada, porque además de esa falta afectiva que la persona siente, cuando se tiene sobrepeso, la gente no se ve bien, no se gusta, siente que no agrada a los otros siempre les dicen lo que tienen que hacer, pero a ellos les cuesta mucho y yo y pretendo ahora con este mensaje empatizar con vosotros y que empaticéis con estas personas que el día de mañana lleguen como pacientes para que comprendáis lo difícil que es para ellos también el poder llevarlo adelante. Tenemos que ayudarles con todos nuestros conocimientos para que podamos encontrar, insisto, esa tecla del piano, ¿no?, que tenemos que ir ajustando poco a poco. Mira, recientemente, fijaros, hoy es jueves, pues ayer mismo me llegó un paciente a consulta, un paciente que vi hace 15 años y cuando me lo vi, pues estaba completamente diferente. Y él mismo se refirió a mí y me dijo, Noelia, dice, no me conoces, ¿verdad? Me he cambiado tanto porque vino con 138 kilos. Tiene Raúl, tiene 64 años. Y una de las cosas que más me resultó curioso, bueno, aparte de que me dijo eso, yo le dije, para mí Raúl siempre serás el mismo porque dentro de ti siempre estará el Raúl que yo conocí en su día. ¿Eh? Y él venía, pues eso, quería trabajar pues, su sobrepeso. Y así empezamos la sesión de ayer. Y una de las cosas que más me llamó la atención, fijaros, y me emociono porque pobre, entiendo su sufrimiento, me decía, Noelia, desde que soy pequeño siento que he vivido siempre en un corsé. Y me diréis, ¿cómo un corsé? ¿Pero no dices que pesa 138 kilos? Pues sí, un corsé, porque dice que desde pequeño, desde niño, ya le obligaban a hacer dietas. O sea, él se conoce siempre, toda su vida, haciendo dieta.
Y dice, bueno, pero es que ha llegado un punto en el que sin comer engordo, Noelia. Yo digo, sí, digo, me lo creo, efectivamente, es uno de los efectos que tienen las dietas, que al final pues el metabolismo se ralentiza y ya pues la persona sufre tanto momentos de carencia de alimento que eso pues se suele dar en estos casos. Raúl me contaba su historia, me decía que desde muy pequeño siempre tenía tenido sobrepeso, pero que en su familia tenían la costumbre de comer en grandes cantidades. Y sus padres, lo que más recuerda es a su madre decirle, te tienes que terminar lo que hay en el plato, tienes que comer, no te dejes nada. Yo le dije, Raúl, ¿en tu familia ha habido carencia? Me dice, sí, mis padres tuvieron mucha carencia, mucha hambruna y mis abuelos también. De ahí que le transmitieran el cómetelo todo para cuando vengan las vacas flacas, ¿eh? Un poco sería esa la moraleja de esta historia. Sin embargo, pues Raúl, poco a poco, conforme va avanzando su vida, pues se cansa de las dietas, se da cuenta de que ya no puede más, desiste y ya llega pues con una carencia afectiva y emocional muy importante, tan importante como que él no se gusta, ya no se aprecia, ya no se siente cariño por sí mismo y todo pues eso acaba agravando un poco más su situación. Bueno, pues tuve ayer su primera sesión, así que poquito a poco, como os digo, tomamos de la mano a la persona y la acompañamos en ese proceso de búsqueda, primero búsqueda interior, ¿eh? Para que luego se pueda expresar de manera externa y lo podamos ver en nuestra figura, ¿eh? Y en nosotros mismos. Bueno, yo creo que aquí ya os he mostrado un panorama amplio del efecto de la carencia en el ser humano, de cómo momentos de falta de alimento y de carencia afectiva pueden llevar a que nuestro cuerpo programe la mochila que vamos a cargar y llevar durante toda nuestra vida, por si acaso, porque pensad que nuestro psique, nuestra mente está programada para la supervivencia y una falta de alimentos es supervivencia. Así que ante generaciones que han padecido la inanición o situaciones en las que nosotros a lo largo de nuestra historia hayamos podido sufrir también esa carencia, pues nuestro cuerpo va a hacer lo que sabe hacer, que es protegernos por encima de todo. Porque una cosa sí os tengo que decir, en la naturaleza lo obeso es bello. Un animal obeso, un animal con sobrepeso es un animal que tiene acceso a los alimentos, que sobrevive y que tiene salud. Y esa programación la tenemos los seres humanos. Seguro que alguno de vosotros, si de repente veis a una persona que pierde mucho peso, lo primero que pensáis es que está enferma, ¿verdad? Bueno, pues nuestro cuerpo tiene ese mecanismo de protegernos. Lo que tenemos es que entenderlo para saber acompañarlo y darle los recursos necesarios a la persona para aceptar primero su realidad y poco a poco ir encontrando esas brechas que quedan abiertas y que debemos de trabajar para mejorar, ¿no? Pues nuestro aspecto, que al fin y al cabo es lo que quiere la persona cuando viene a trabajar el sobrepeso. Para eso tenemos el curso, como ya os he comentado antes de empezar el webinar, el curso de sobrepeso emocional, pero aparte de ver pues, todas esas teclas que yo os he dicho del piano para que afine bien y resuene bien, vamos a ver todos los conflictos que hay detrás. Hoy hemos visto uno que es la carencia, ¿eh? Ahora quedaría, ¿y cómo trabajo el conflicto de la carencia? Bueno, ahí tenemos la técnica de la hipnosis clínica. En este curso, como siempre, aunamos estos dos aspectos para que la persona sepa qué es lo que tiene que trabajar y cómo lo tiene que trabajar, el qué y el cómo, para lograr el objetivo deseado. Este curso, que ya estamos con las últimas inscripciones, tendrá lugar de manera presencial en la Ciudad de México el 21, 22, 23 y 24 de noviembre.
mañana y tarde, en horario de México. Y también para las personas que no vivan en Ciudad de México o sean de otros países, pues vamos a tener también la opción de hacer el curso online y en directo. Es decir, estarán con nosotros, estarán también pues aportando preguntas, dudas, se grabará porque claro, tenemos la diferencia horaria y entiendo que habrá personas que se quieran retirar mucho antes y nosotros continuemos, sobre todo si son españoles o europeos, pero que este curso se va a quedar grabado y la asistencia que vamos a tener pues tutorizando y acompañando a los alumnos que estén online pues como siempre será exactamente igual que si estuviesen presenciales. Si queréis más información, pues podéis entrar en nuestra web, en el menú de cursos y de manera automática ahí tendréis acceso a la descarga del dossier con toda la información, con el temario, con los precios, con los horarios, con las fechas, con la localización, dirección y todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Y si no, pues bueno, también tenéis ahí el chat que podéis poner también vuestro contacto y mañana Kiko se comunicará con vosotros o también os podéis escribir un correo a info@noevo.org y directamente nos comunicamos con vosotros. Aparte del curso, como muchos de vosotros ya sabéis, tenemos el hermano mayor, que es el máster de biodescodificación clínica y psicosomática, donde vemos todos los conflictos de síntomas y enfermedades. Aquí vamos, como una flecha directos a desprogramar y descodificar cualquier síntoma o enfermedad para que la persona se pueda, bueno, pues pueda ejercitarse en este campo y el día de mañana, si lo desea, pues puede ser profesional, terapeuta en biodescodificación. Aquí la matrícula está abierta y esta modalidad es online. Aquí estamos hablando de un máster, ya no es un curso. La diferencia es que una maestría pues tiene su duración, tiene temario y la verdad es que vale la pena. Y el otro máster que tenemos, estrella, pues es nuestro máster de hipnosis clínica y psicosomática, que es nuestro hijo predilecto porque es el primero con el que empezamos a trabajar. Para las personas de México, pues mira, edición Verónica del Castillo, que nos acompañará el primer día. Seguro que muchos de vosotros en México la conocéis. Ella es, bueno, es comunicadora también de desarrollo personal y bueno, y es muy conocida y es del mundo su hermana del mundo del espectáculo ahí en México y bueno, seguro que sabéis a quién me refiero. Bueno, pues el máster de hipnosis clínica y psicosomática lo vamos a tener ya con matrícula abierta y arrancamos con la 13ª generación, también modalidad online. Y aquí vemos la parte de la psicosomática y la influencia en el cuerpo para trabajarlo con hipnosis clínica. ¿Mm? Bueno, cualquier cosa podemos hablar, discutir, aportar y de manera crítica poder responder gustosamente a todas vuestras preguntas y vuestras dudas. Y ya dicho esto, pues ya me queda, mira, siempre me alargo más de lo que quiero. Cuando me doy cuenta del tiempo de, ay, ya me pasé. Tampoco quiero ser muy pesada en la exposición. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Así que si queréis, es momento ya de abrir líneas, de hacer aportaciones, preguntas y todo lo que queráis, que con gusto os escuchamos y os respondo. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Sí, Noelia, por el chat ahí nos ha hecho una pregunta, un Sí, comentario que dice que, te lo leo yo, quizás habría un punto que no he visto en esta exposición cuando una persona quiere pasar desapercibida para no ser sexualmente deseable. ¿Qué muy te bien. parece? Me parece muy bien, Ainhoa. Bienvenida y gracias. Ya te he visto por ahí. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos, cielo. Sí, efectivamente, fijaros que el sobrepeso es uno de los conflictos que están asociados, que es el de no ser seductora. ¿Cuántas veces, fijaros, cuántas veces preguntáis, ¿desde cuándo tienes sobrepeso? Y dice, uy, desde que me casé, desde que tuve mi primer hijo. ¿Mm? Muchas veces detrás nos encontramos con ya no hay necesidad de seducir, porque yo ya tengo al marido o a la mujer, ya la atrapé.
Entonces, como ya está conmigo, ya he tenido hijos, ya he dado el sostén, ya he tenido lo sensual que tenía que ser, lo atractiva y ahora ya me acomodo, ya lo tengo todo hecho y ahora ya me centro en mi vida. Así que el sobrepeso en muchos de estos casos sirve también como una barrera ya para alejarme de la seducción, de lo sexual. Ya no necesito atraer sexualmente al otro, porque ya tengo al marido o a la mujer conmigo. También sirve sexualmente como inapetencia para el varón, cuando la relación pues no es muy deseada y entonces me busca demasiado, a mí no me apetece, pues con sobrepeso como que se aleja un poco, ya no soy tan seductora para él o para ella. Así que sí, es un mecanismo también de protección, como hemos dicho antes, y con ello de no seducción. Vale, pues en el chat no quedan más preguntas, pero bueno, estamos aquí para responderlas y quien levante la mano, pues iremos dándoles paso. Muy bien, muy bien. Pues nada, es un placer. Cualquier pregunta que tengáis, con gusto respondemos. Otra cosita que también os quiero comentar. La semana que viene vamos a tener también un webinar, ¿verdad, Kiko? Ya adelantamos ya para que la gente lo sepa, ¿sí? Que estará un poco más orientado hacia la biodescodificación. Así que si os interesa seguirnos, que para nosotros es un placer que estéis aquí acompañándonos, que sepáis que la próxima semana, aproximadamente a la misma hora, más o menos, tendremos también un webinar hablando sobre un tema. Y si hay algún tema que os interesa, otra cosa, mira, aprovecho también para deciros, tenemos una comunidad en WhatsApp, que es Comunidad Nuevo, donde la gente puede hacer sus aportaciones. Nos gusta que las aportaciones sean, oye, Noelia, háblanos sobre este tema. Oye, me interesa esto, ¿eh? Nosotros que sepáis que eso lo valoramos mucho y lo tenemos en cuenta para daros respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, pues yo creo que ya, Kiko. Sí, lo has explicado todo tan bien que no tiene ninguna duda nadie. Mira, Ainhoa, 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 Ainhoa levanta otra la vez. mano. Hola, perdón, estaba ya escribiéndolo, pero digo, voy a ser más rápida si lo digo. Claro, claro. Ahora, con todo este tema del Dana, que están ahí muchas personas sufriendo un shock emocional muy fuerte, Ujú. están afectados, están un montón de profesionales, de voluntarios, a todas las personas que están involucradas o que de alguna forma, aunque físicamente no estemos ahí, sí que emocionalmente estamos colaborando y estamos conectando con toda esta situación. ¿Crees que precisamente este tipo de traumas pueden generar que luego haya una tendencia a la obesidad después de haber sufrido esto? ¿Crees que sería algo generalizado después de haber pasado algo como lo que estamos viviendo? Vale, muy buena pregunta, Ainhoa. De hecho, la próxima semana quiero grabar un videoblog sobre las secuelas de la Dana en base a los conflictos, ¿de acuerdo? Verás, si tú me dices cuál es el conflicto, el primero que yo te pondría ahí como primera línea, te voy a hablar del conflicto, te lo voy a decir en términos de psicología puramente, que es la ansiedad. Vamos a tener que trabajar mucha gente con ansiedad. ¿Por qué? Porque son focos frontales. Los focos frontales es menuda la que me está viniendo, es lo inesperado. Es una situación que me deja con un miedo tal que no sé qué hacer. O sea, es tan inesperado para mí. Entonces, el principal conflicto va a ser el miedo, lo que se conoce en biodescodificación como miedo frontal, que es menuda la que me está cayendo, o sea, menuda situación que estoy al límite de la muerte, de mis posibilidades y no sé qué hacer, y sobre todo el pánico y el miedo. Yo te diría que ese es el principal. Em, Luego tendremos otros, pero ya entraremos en detalle. Si me hablas del sobrepeso, en este caso tendremos en aquellas familias que pasaron varios días con dificultad para poder tener acceso a los recursos. Por ejemplo, me consta gente cercana
que no tenía agua, estuvieron varios días sin agua, sin luz, claro, no te puedes cocinar. Si no tienes luz, pues la nevera lo que tienes perece, con lo cual dura poco. Te pasas comiendo latas y tampoco tienes agua. Cuando no tienes agua, pues se vuelve todo muy difícil, sin luz, sin gas, sin agua. Y con los alimentos de latas, pues pasas así 2 o 3 días. Estas personas hasta que llegaron, porque esto yo creo que es algo común. Yo nunca me gusta ponerme de ninguna parte, y menos entrar en estas tesituras, pero las ayudas llegaron tarde, muy tarde. ¿De acuerdo? Eso es algo que sabemos todos. Entonces, ya cuando llegaron esta gente, ya no sabía cómo salir adelante. Los que pudimos llegar a llevar alimento, pues tuvimos que vernos pues, como pudimos para llevar pues lo mínimo. Esta situación de no poder tener ni una cuchara que meterte en la boca, pues por supuesto que es carencia. A los 3 o 4 días que ya pudimos acercarnos un poco a la población, que recuerdo que mi familia estuvo, pues, yo estuve haciendo huevos hervidos porque sabía que eso duraba, mi hermana estuvo haciendo cosas calientes, mi madre también, comida, toda el agua que pudimos recoger, y mi hermana dijo: "Bueno, nos vamos a ir", porque teníamos conocidos allí, conocidos que para entrar a casa tenían que trepar coches amontonados y subir por escaleras para poder entrar a casa. O sea, estamos hablando de situación. Dice que los niños cuando vieron comida se echaron a llorar. Estos niños el día de mañana, por supuesto, que van a tener eh, un efecto de la dana a nivel psicológico, en el miedo y también en esas situaciones de no pude comer lo que normalmente estamos tan acostumbrados, chicos, que es ir al supermercado a comprar. ¿Eh? Fíjate que yo estoy en la parte ya externa. Externa es a 10 kilómetros, que tampoco es que estoy tan lejos de la zona cero. Y el supermercado, cuando abrieron el día siguiente, se quedó desabastecido en un solo día, porque la gente se puso como loca creyendo que íbamos a a quedarnos sin alimentos, y los supermercados, iba la gente como con carros corriendo y golpeando. Y tú decías: madre mía, esto parece que se está acabando el mundo. O sea, la gente enloqueció por el pánico y el miedo de la situación. Fue en los países, en la población que no pudo comer, pero en las otras poblaciones de alrededor es ese miedo a qué va a pasar, claro, cuando pasa esto, ¿con qué más nos podemos encontrar? ¿No? Así que sí, Ainhoa sin duda va a tener secuelas en el sobrepeso, pero sobre todo lo vamos a encontrar con lo que se conoce con el estrés postraumático, que en realidad todo es estrés postraumático, ¿verdad que sí? Pero principalmente con síntomas de ansiedad, gente que le va a costar mucho poder dormir después y recuperar su día a día, porque esto va a tardar mucho más de lo que creemos, hasta que la gente pueda llegar a la normalidad. Porque ahora son escombros, o sea, ahora pasas por diferentes poblaciones y te encuentras que son vertederos, o sea, por calles que yo pasaba para trabajar todos los días y que hoy paso y dices: es que parece que esté en un vertedero, porque ha cambiado tanto el panorama que aunque no quieras, pues conmociona muchísimo, muchísimo. Perdona, una cosa más, Noelia. Entonces, no solamente a nivel global este tipo de herramientas que tú enseñas es importante, sino ahora más que nunca, por lo menos en la zona de España, vamos a necesitar a mucha gente que sepa cómo tratar este tipo de traumas, porque no todo el mundo está capacitado para poder tratar este tipo de traumas y para dar una serenidad y una calma que muchos realmente van a necesitar como primera necesidad. Entonces, desde la Escuela Nuevo, ¿tenéis capacidad suficiente, tenéis alumnos suficientes que estén preparados para poder dar esa ayuda que la sociedad en general va a necesitar? ¿Cómo lo queréis enfocar o cómo habéis pensado enfocarlo? Porque
creo que en estas situaciones más que nunca se ve la necesidad de tener una formación que pueda llegar a la gente. Ujú. Pues verás, justo esta semana he puesto un mensaje así solidario en todos los grupos y alguno de aquí que veo que si sois alumnos lo sabréis, invitando a que formen parte de manera solitaria por esas terapias gratuitas que estamos ofreciendo para los buenos afectados por la DANA. Y ya tengo 33 alumnos que se han ofrecido para formar parte de esa lista. Entonces eso a mí me llena mucho de satisfacción. Así que, Ainhoa, efectivamente, si alguien nos viene pidiendo terapia desde esta mirada, que es una mirada completamente diferente, da igual que tengáis conocimientos en psicología, psiquiatría, medicina, en nutricionistas, fisioterapeutas, da igual. En la mirada de la biodescodificación y la técnica de la hipnosis vais a encontrar un campo que la verdad inexplorable y que os va a dar un conocimiento y un paradigma completamente diferente y muy certero a la hora de trabajar. Así que también aportamos esa diferente mirada con respecto a lo tradicional. Sí. Ujú. Pues muchas gracias porque creo que tanto tú como toda tu escuela estáis ahora mismo ofreciendo algo que no se compra con dinero y que es fundamental. Entonces, ahora más que nunca, vuestro trabajo se necesita y yo creo que ahora se va a empezar a reconocer más porque en una situación aparentemente estable, no se trabajaría tanto a nivel personal como cuando salen este tipo de cosas que sí o sí uno tiene que ponerse a trabajar, no puede postergar más el conocerse y el trabajar esos traumas porque ahora van a ser bastante notables y visibles. Entonces, ahora más que nunca, gracias de corazón. Gracias a ti, Ainhoa, muchísimas gracias. Y te das cuenta también de que la vida pide que estemos despiertos y que hagamos trabajo propio, ¿verdad que sí? Porque Dios no lo quiera, pero nos encontramos con alguna situación inesperada de cualquier índole. El hecho de que hayan personas que hayan sido despiertas en su vida y hayan sabido ahondar en sus propias heridas, son personas que son mucho más resilientes y capaces de volver a levantarse y acompañar a otros. Y eso es lo que necesita ahora mismo la humanidad. Así que en eso estamos. Ese es el objetivo de nuevo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. Como siempre, buenas palabras tienes de nosotros. Hay otra persona, Noelia, que en el chat pregunta, no sé quién es porque no pone su nombre, pero dice que en el caso de la gordura en los brazos, en desproporción con la del resto del cuerpo, trata de un mayor esfuerzo y más si va acompañado de la sensación de que todo cuesta más de lo normal. Así es. Fijaros que en los brazos tenemos la parte simbólica que se conoce como más el padre, función más paternalista, mientras que las piernas es más materialista, más eh, maternalista, ¿vale? Brazos es la acción, ¿verdad? Con los brazos nos ejercitamos, trabajamos, laboramos, tenemos el trazo preciso, exacto. Eso significa que una persona que vaya a tener eh, más tejido adiposo en sus brazos tiene una programación de que el desempeño de su trabajo no consigue realizarlo con los objetivos deseados y con lo cual necesito tener fuertes los brazos para poder llegar a conseguir mi deseo en realidad. ¿Mm? Esto es como si dijéramos, fijaros, yo siempre me pongo la imagen de un pilar que sostiene, ¿no? Ponemos un pilar de estos que sostiene un techo, ¿no? Ese pilar, si es un pilar ancho, si habéis visto una columna ancha, decís, caray, esta columna debe haber sobrellevado el peso de un techo importante. Si vemos una columna que es escuálida, dices, uff, madre mía, aquí mucho no podemos ponerle para que sostenga. La grasa es eso en realidad. Es decir, si yo tengo unos brazos voluminosos, con esos brazos yo lo que estoy es reforzando, ¿eh?
el poder conseguir llegar a un resultado deseado que la persona realiza a través de la acción de los brazos. ¿Sí? Cuanto más fuertes son las columnas de mis brazos, pues más puedo hacer. Pero detrás tiene que haber en la persona un sentimiento de no valía en la acción para que la grasa se acumule especialmente en los brazos, que tiene que ver con la acción. Así que, bueno, yo creo que con esto queda resuelta la pregunta. Perfecto. Pues una otra pregunta que en el chat nos comenta Celia, que dice, ¿hay patógenos que influyen en el sobrepeso? Patógenos. Bueno, la celulitis tenemos una bacteria que influye, pero desde la mirada de la biodescodificación no vamos a tener en cuenta los patógenos porque no son los causantes del sobrepeso. Esta es una de las leyes que nos deja Hammer. La cuarta ley biológica nos dice que en realidad los microorganismos aparecen en una fase de reparación del conflicto, no son los causantes del síntoma, la enfermedad. Realmente es el terreno, lo es todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco de atención, en el terreno. El terreno es el tejido, en este caso tejido adiposo. ¿Qué le pasa al tejido adiposo para anidar un tipo de, concreto de microorganismo? De microbio en este caso, ¿no? Que sería la bacteria. Perfecto, Noelia. Pues nada, pues creo que hasta aquí hemos llegado de momento. No hay ninguna otra Sí, pregunta. Ya está bien. todo resuelto por hoy. Bueno, pues chicos, gracias por asistir, por acompañarnos, por estar ahí con nosotros. Es una gran satisfacción siempre que nos acompañéis. Gracias y nos vemos pronto. Así que descanséis, que tengáis una linda tarde, noche y hasta pronto. Nos vemos. Gracias Adiós, a Adiós. chicos. ti. Bye. Adiós. Hasta Chao. luego. Chao. Bye, gracias. Gracias. Gracias y hasta pronto. No. Gracias.